en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Daré rienda suelta a lo que hay en tu corazón. La manera de decirle bienvenida, bienvenido es con los aplausos del público invitado al estudio. Y también decirle gracias por la sintonía que nos ha dispensado durante toda esta temporada de nuestro programa. Hoy, como le decíamos en la promoción que usted debe haber visto hace poquitos minutos atrás, vamos a tratar un tema muy interesante para nosotros como papás. Nos vamos a ayudar entre todos, porque aquí vamos a aprender todos. Y le voy a comentar algunas cosas que a mí me complican también como mamá, ante las respuestas que uno debe dar a nuestros hijos cuando empieza esa curiosidad natural por su sexualidad. Y fíjese que comienzan las preguntas a temprana edad y comienzan por una curiosidad natural por conocer el propio cuerpo. Nosotros dijimos, hay varios papás que se complican, hay varias mamás que no sabemos responder ante esas preguntas. ¿Qué hacemos? Traigamos a papás para saber cómo lo enfrentaron y qué pasó con ellos y sus respectivos hijos. También tenemos una psicóloga que nos va a ayudar a esclarecer un montón de inquietudes. Les presento de inmediato a mis invitados. Ellos son Patricia Easton, ingeniero comercial, mamá de hartos hijos, así que vamos a estar conversando con ella y los problemas que has tenido para responder esas preguntas tan especiales de los niños. ¿Le damos un aplauso? Cecilia Nelicán, también mamá de cuatro hijos. Cecilia, mamá de 4 hijos, también has tenido ahí varias situaciones complicadas para responderle a los niños. Y Darío Vergara, Darío, que también como papá ha tenido que enfrentar las preguntas de su hijo Matías. Bienvenido. Nos acompaña, ¿quién va a ser hoy día nuestra hada madrina que nos va a ayudar a los papás a tener como la visión más clara? Patricia Morandé, psicóloga infantil de la Universidad Católica. Gracias, Patricia, por esta presencia. Si yo me tuviera que poner en la situación de achicarme así, convertirme en un niño chico, y me enfrento a Patricia y te digo, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienen ellos? ¿Y a qué situaciones te has tenido que enfrentar con respecto a esas preguntas que hacen ellos y su sexualidad? Bueno, tengo 2 hijos varones, uno de 11 y el otro de 9. ¿Ya? Son bastante diferentes ellos con respecto a su sexualidad, o han sido muy diferentes los dos. El mayor es tan introvertido y tan pudoroso que no me di cuenta de esto hasta que nació el otro, que empezó con todas las preguntas. Y que es todo lo contrario, es más bien exhibicionista. ¿Exhibicionista? Diría yo, sí. Oye, Patricia, los dos entonces son absolutamente diferentes en cuanto a esta inquietud por recibir información acerca de su sexualidad, ¿no es cierto? Sí, los dos son absolutamente distintos. Yo me di cuenta que Danilo, por ejemplo, tenía inquietudes en realidad cuando lo descubrí en los videos mirando las carátulas así más piluchas. ¿Ya? Ahí me di cuenta que él también tenía sus historias con respecto al sexo, pero que son muy privadas, parece. Patricia, hablemos de sexualidad. ¿Qué es la sexualidad infantil? Bueno, la sexualidad se inicia desde que tú tienes un niño. O sea, los papás compran celeste para el niño y rosa para la niña. Sí. Y en el tiempo ya de 2, 3 años, los niños empiezan a tener curiosidad por su propio cuerpo. ¿Cómo se nota esto? Ellos empiezan a tocarse, empiezan a buscar esconderse en el baño, desabrechar la blusa a la mamá, empiezan a buscar información en forma muy constante. A los 5, que es la edad que este programa parte, digamos, ya tienen muy definido lo que es un hombre y una mujer, cuáles son sus habilidades y lo que tienen como lo que tienen que hacer como hombre y como mujer. De hecho, ya de los 5 y 6 años, los niños ya tienen como otro nivel de pensamiento, otra forma de pensar. Al principio, entre los 2 y los 3, tienen una cosa absolutamente hedonista, o sea, me gusta, es rico, y yo me toco y me miro y listo. Pero
pero No van más allá a complicarse, digamos, no, en ese tiempo se llama juego masturbatorio especialmente, porque es una cosa de provocarse placer. Ya. Cuando entran al colegio, que es como a los 5 años, empieza a ampliarse la cantidad de gente que está con esos niños. Hay profesoras, hay compañeritos, y está la televisión con muchos ídolos, la Claudia Schiffer, y muchas cosas, y de repente los niños quieren saber mucho más. De esa forma ellos van como identificándose como hombres o como mujeres, pero yo creo que es bien importante hacer como un paro y decir, espera un poquito, que el padre y la madre son los modelos fundamentales para llegar a ser un hombre y una mujer. Vamos a las preguntas. ¿Te viste enfrentada, Patricia, a qué preguntas? Porque Patricia, tu tocaya, planteaba que ellos empiezan, ¿no es cierto?, a pedir información ya como a los 5, entre 5 y 10 años. ¿Pero a qué preguntas te viste enfrentada? Así esas que te complicaron la existencia o que te llamaron mucho la atención. Me acuerdo del mayor, que la primera pregunta que me complicó mucho que me hizo fue que por qué yo usaba pañales. Yeah. Y yo primero no entendía a qué se refería. Bueno, después me compliqué con cualquier cantidad en tratar de explicarle, y finalmente me dijo, mira, no me digas nada, yo sé que las mujeres tienen una sangre. Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Este fue el mayor, y el segundo, en cambio, ya era más él, porque él es muy sensual. Entonces él estaba en la mañana y tocándose, y me dice, mamá, ¿por qué está duro? ¿Ya? Y yo también dije, ¿qué le digo? A ver, me voy a lo fisiológico. Saco la enciclopedia. No hay enciclopedia que valga. A ver, pero ¿cuál es la explicación a esto? La verdad es que me costó mucho, y me hizo la pregunta un par de veces hasta que se me ocurrió una respuesta. ¿Ya? ¿Y la respuesta cuál fue? Bueno, le dije, porque te tocaste mucho. En realidad, eso fue lo que le conté. O sea que saliste del paso más o menos. Después vamos a ponerle nota con papi y Patricia si tuvieron buena nota o no en la respuesta. Pero por lo menos, ¿sabes qué? Yo creo que sería importante hacer hincapié en que por lo menos Patricia hizo el intento de responder. Sí, es muy importante responder, porque tú satisfaces la necesidad y baja la ansiedad, baja las ganas de saber. Exacto. Y a veces con una respuesta muy simple, el niño queda tranquilo y cambia de tema, como, el closet está desordenado, mamá. Claro. Y tú dices, plop, y yo que me angustié. Uy, al fin. Salí. Cecilia, en tu caso, ¿qué te han preguntado tus hijos? ¿Qué me han preguntado? Judith, que tú dices que es la que pregunta arte, Judith está con nosotros hoy día. Sí. ¿Qué te pregunta? Ella primero que nada llega un día y me pregunta, estaba esperando a mi guaguita, me dice, mamá, ¿una mamá puede quedar embarazada si no está el papá? Y yo le dije que no. ¿Pero fue un no nomás así? No, le dije, no, tiene que haber un papá y una mamá, porque la mamá no puede quedar embarazada sola. Pero no entré más en detalles porque pensé que podía equivocarme. Y fue eso lo que le dije. Otra igual que mi hijo, el de 4 años, un día mi hija entra a orinar al baño y me dice, sale corriendo, así me dice, mamá, me dice, la Judy se cortó el pene, me dice, pero él usó otro método, usó otras palabras que usan los niños. Entonces yo tendía a reírme, pero después ella misma, la Judy le explicó, le dijo que las niñas tenían vagina y los niños tienen pene y testículos. Entonces, sí, Judy, sí. Pero yo tendía a reírme porque él salió disparado del baño y uy, como que le dio asustado, salió, sí. Así que, oye, pero se han visto enfrentado a preguntas bien directas, bien directas, sí. Y sin complicaciones. Sin y Judith, complicaciones. tranquilita, le explicó. Sí. ¿Y eso del colegio? Del colegio. Y me lo obtiene la profesora jefa, que ella le conversa harto sobre eso. Y igual yo cuando tengo de repente alguna inquietud, yo hablo con ella, de repente cuando yo sé que no puedo. Y es una ayuda. Cecilia dijo algo bien importante, dijo, no quise ahondar más ni entrar en detalles porque tenía miedo a equivocarme. ¿Qué pasa cuando uno no tiene la información muy clara o no tiene la información adecuada? ¿Es preferible llegar hasta ahí con la respuesta? En el caso de Cecilia estuvo perfecto, porque eso era lo que ella quería saber. O sea, agregar más información nunca es aconsejable. Tú enredas más a la niña y empiezas a como sobreestimularla con información. Ella seguramente, y con lo preguntona que, va a elaborar esa información y después va a venir la segunda pregunta. Pero con eso perfecto, o sea, respondió perfectamente a lo que ella le estaba preguntando. Perfecto. Estamos bien, ¿eh? Puede tener un
otro hijo, que tú recuerdes que te complicó o que te sorprendió. Yo voy a sacar un 1 porque yo para salir del paso respondí a algo ¿Ya? y mi hijo no se quedó contento y exploró él. Él pescó una revista, un libro, me lo recordó hace poco. Y él después me encaró y me dijo que yo había sido bastante poco preciso en la respuesta que le había dado. A ver, ¿pero qué te preguntó, Darío? Él me preguntó cómo venía la guaguita. ¿Ya? ¿Cómo nacían los niños? Sí, cómo nacían. ¿Ya? ¿Y tú qué respuesta le diste? Yo me puse medio filósofo, parece, porque me puse a hablar del amor. Me puse a hablar del amor, claro. Ya. Que era lo que yo sentía que en ese momento me nacía decirle, Sí. si no estaba prefabricando nada. Pero fui bien poco preciso, a decir verdad. Y él después me la cobró, digamos. O sea, ¿Cuánto tiempo después? no recuerdo, meses después. Meses después. No, él estaba intrigado, así que se dedicó a explorar hasta que él dio con lo que él quería saber, que era bastante más preciso que lo que yo le había dicho, digamos. Matías está aquí. Sí, ahí está. ¿Ah? Matías, ¿cuánto tiempo después tú... Venga, párese. ¿Cuánto tiempo después usted, mi amor, se acercó al papá y le dijo, hey, lo que tú me contestaste no tiene nada que ver con lo que yo te pregunté? Pucha, yo diría que mi papá dijo todo bien preciso ahora porque fue como al tiempo que dijo él. Como a los 3 meses. ¿Pero tú te quedaste conforme con la respuesta de tu papá? No, yo me imaginaba que el papá pescaba una semillita y la metía en un macetero nomás y la mamá por arte de magia le salía la guagua. ¿Y cómo averiguaste todo? ¿Te preguntaste a alguien? ¿Conversaron esto con algún compañero? ¿Cómo fue? No, un día en la noche llegó mi papá con mi mamá de una feria, parece, y trajeron 2 libros, uno de unos peces y otro del cuerpo humano. Entonces yo estaba al final del libro, del cuerpo humano, y vi ahí que aparecía de dónde salían los bebés, y que el pene, la cuestión sobre la vagina, y toda la cosa, y yo fui al tirón de mi papá y le dije... ¿Qué le dije? Le dije, oye papi, ¿tú no me habías contado? Así se llama esta cuestión. Así se hace, le dio clase. No le había contado, pero tiene el papá todo el derecho porque nos complicamos. Vamos a seguir hablando sobre sexualidad infantil luego de esta pausa y con invitados tanto niños como adultos y vamos a aprender todos juntos. Gracias, mi amor. Volvemos enseguida. ¿Cómo le respondemos a nuestros hijos las preguntas que ellos nos hacen con respecto a su sexualidad, a su cuerpo, a qué pasa cuando las mamás están embarazadas, cómo nacen los niños, qué pasa con la semillita que el papá pone en la mamá? En fin, de eso estamos hablando y conversando con nuestros invitados en el Cuéntame de hoy. Patricia, el lenguaje que uno tiende a utilizar es el lenguaje no tan directo como lo que tienen los niños, porque Matías habló, ¿no es cierto?, que él había leído unos libros donde se hablaba del pene, se hablaba de la vagina. Cuando uno es mamá y tiende a contestar, utiliza otro lenguaje. Utiliza el lenguaje del pilín, ¿no es cierto? Utiliza el lenguaje del popó, utiliza un montón de cosas que lo hace o diminutivo y no utiliza el verdadero, porque uno dice, ¿cómo le voy a hablar de pene a mi hijo? Sí, son ¿Te, como... te ocurrió el sentir una traba en esto de utilizar un lenguaje apropiado? Sí, a mí me parecía atroz llamarlos por su nombre. Ya. Además estaba acostumbrada en la casa de mis padres a que tenían otros nombres, o sea, el pilín y lo de nosotros no se nombraba. No, pues. No tiene nombre. Entonces, pero ¿sabes? Precisamente por eso, como no tenía yo repertorio, lo que hice fue asumir el de ellos. Ya. Y sencillamente me di cuenta que ellos en el colegio ya habían adquirido un lenguaje y dejamos ese, y ese es el que se usa en mi casa. Entonces todos hablamos del pene, de la vagina, Ya. así Bueno, como que- de los testículos. Ahora, ellos también ya a esta edad están empezando a usar un lenguaje medio morbosito, o sea, tienen este doble lenguaje a estas alturas ya. Ya. O sea, en la casa, delante de la mamá y el papá, tal vez el lenguaje técnico, y con sus amigos ya tienen otro lenguaje. ¿Has notado en Judith que llegue con algunas inquietudes a la casa y que tú te des cuenta, Cecilia, que ha sido por una conversación entre las amiguitas, ¿sí? Sí. ¿Cómo qué? Recuerdo que hace como una semana más o menos me dice la Judith, mamá me dice, ¿por qué mi amiguita usan sostenes y por qué yo no? Ya. Y entonces yo le dije que porque ella todavía no tiene sus pechitos crecidos, entonces ella, cuando llegue el momento, ella va a usar. Pero que todavía no hay momento de que ella ande usando sostenes. Yo digo, a lo mejor tu amiguita usan porque quizás la mamá les compró para que ella anden, lo usen de mono, ¿no? Para que se sientan que son, no sé, que Grande. están grandes, Ajá. una cosa así. Pero ella, yo siento que ella, porque con las amigas conversa. Ya. Y en el fondo a lo mejor le mostraron, mira, yo tengo sostenes y tú no. Entonces ella llega con todas esas inquietudes andan de mí.
O sea que los demás y los padres, por decir sus iguales, influyen mucho en lo que los niños sientan como curiosidad. Darío, en esto de responder una pregunta, tú tienes 2 hijos varones. Entonces uno tiende mucho a desligar, ¿no es cierto? De decir, bueno, los niñitos hombres le preguntan al papá, y las niñitas mujeres vengan para acá, ¿no es cierto? En tu caso, ¿tu mujer participa en esta conversación o en esta tratativa de la sexualidad cuando los niños preguntan? Sí, afortunadamente nosotros tenemos bastante unidad de criterio sobre la versión, el cuento que le damos a los niños. Yo creo que eso se debe, más que haberlo conversado harto, que yo creo que es una cosa que siempre hay que hacerla, a que la pareja va también como descubriendo cosas en común. Nosotros ahora estamos separados, pero nosotros cuando hicimos nuestros niños estábamos muy enamorados. Tus hijos, con respecto a nuestros invitados, hay algunos, por ejemplo, que son muy directos y que le preguntan mucho a Cecilia. Matías parece que, como bien decías tú, Darío, es el que tiene más inquietud. Si uno tiene 2 hijos, ¿no es cierto?, ¿es absolutamente normal que uno pregunte y que el otro no? Es absolutamente normal. Todo va a depender de la personalidad del niño. ¿Ya? De hecho, yo tengo 2 hombres que son los que están en la cosa de la pregunta, y uno un poco me doy cuenta que se deja llevar. Es el típico que está escuchando y de repente hace su acotación. Y el otro que sabe todo muy rápido y está siempre vigilando cualquier cosa al respecto. Pero es normal, o sea, uno no debiera asustarse si claro, un porque un niño papá te puede pregunta. pensar que si uno pregunta mucho y el otro no pregunta, dice, bueno, ¿qué pasa con nuestro otro niñito que no se interesa? Pero resulta que, como bien tú dices, todos los niños no son iguales. Sí, pero ¿sabes qué, Paulina? Hay que tener conciencia de que todos se interesan. Ya, eso es bueno saberlo. Sí, hay que todos se interesan, solo que lo expresan de diferente manera. Algunos van a preguntar a la abuela, al tío, al papá, pero de alguna manera van a sacar la información. Hay algo, Patricia, que yo creo que ayuda bastante, y ojalá tú me lo puedas clarificar, el hecho de enfrentar la desnudez. Porque los papás tendemos a escondernos. Algunos hasta cierta edad dejamos que los niños entren al baño, ¿no es cierto?, cuando nos estamos duchando, pero después es, no entre. ¿Cómo enfrentan ustedes la desnudez? Bueno, una de las maneras que yo por lo menos pensaba que era enfrentar la sexualidad de los niños con naturalidad era precisamente no taparme frente a los niños, a pesar que los míos son los 2 hombres. Entonces, pero hay que tener cuidado también, porque no todos los niños son iguales, lo que veíamos hace un rato. Entonces, claro, tengo uno que es todo sensual, que es exhibicionista, que te decía, ese le da lo mismo, pero el otro se muere, entonces él empieza a cerrar cortinas cuando me ve a mí pasar en paños menores por mi pieza, o sea, tiene temor que los vecinos me vean, o me da nervios. Son distintos, y ese, por ejemplo, ese que es tan pudoroso, ese no se deja ver, pero por nadie, Ni el para calzoncillo. nada, ni el calzoncillo, exacto. Ya. Se tapa Se tapa cubre. entero. Cecilia, ¿ustedes cómo enfrentan la desnudez en tu casa? Normal, en mi ¿Normal? casa sí es normal, en mi casa, o sea, claro, no todos andan piluchos, pero... Calatas corriendo por ahí por los pasillos, no. Pero sí, nosotros, yo con mis hijos, ellos se desvisten o se bañan ellos juntos, y a mí me gusta verlos cuando se bañan juntos para ver qué es lo que ellos preguntan. Sí. Y como ellos se miran y cosas así, no mirarlos con maldad, sino que ver las inquietudes que ellos empiezan a verse como hermanos, porque ellos son diferentes sexos, femenino, masculino, Claro. que eso ellos lo saben. Los niños tienden a, bueno, yo me acuerdo de mi hijo que hasta tiene 10 años y hasta, no sé, hasta los 8 años, 9 años no tenía ni un problema en que yo lo bañara y me metiera, pero ahora ya no, pues. Ahora me dice, ya, pues mami, sale del baño. Entonces le digo, pero hijo, por favor. Entonces me dice, no, pues si ya soy grande, me baño solo. Y cierra también, y corre cortina, y cierra puerta, y pone llave. Y como yo le digo, como si no te hubiera visto desde que naciste. Pero ellos empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Pero hay que tener cuidado también, porque es cierto, uno si se muestra desnuda en forma natural, ellos lo van a tomar natural. Pero hay papás que de repente nos extralimitamos con la cosa de mostrarse demasiado desnuda, o sea, como no tener ningún pudor, exactamente. Y ahí uno tiene que pensar que está sobreestimulando a los niños, porque el que tú estés desnuda no es como esa planta que está ahí, que esté desnuda. Claro. No, ellos están vigilantes. Ahora, la desnudez de los padres en general no es lo mismo que ver a la
Claudia Schiffer desnuda. Claro. ¿Ah? Y por eso que van a las carátulas de los videos o de las revistas. Ahora, uno dice, ay, pero qué tanto, tal como le dices tú a tu hijo. El mío me respondió eso. Oye, mamá, no es lo mismo. Tal cual. Porque de alguna manera ellos empiezan a sensibilizarse con otro tipo de modelos, que no es la madre típica que está ahí a su lado, que le dio la comida cuando era chiquitito y todo, y también ellos se dan un poco más de importancia cuando te echan del baño. Sí, pues. De hecho, digo, no, porque yo quiero saber. ¿Te fijas? Y es bueno que los niños sepan que su madre está preocupada de esto y que puede contar con ella. O sea, si te están saliendo pelitos, yo quiero ver y quiero disfrutar tus pelitos. Ah, por supuesto que se molestan terriblemente porque vas a llevarse intimidad, pero a mí me parece que hay que tener, por un lado, como naturalidad, y por otro lado, cuidado de no sobreestimular al niño. Hay que tener cuidado también en respetarle su espacio. Por supuesto. ¿Ah? Necesitan su espacio. Necesitan su espacio. sentirse respetados, ¿ah? Con lo que en el cuerpo les está pasando. Claro, pero que a veces esconden tanto Que y uno, claro. fantasean al respecto. ¿Ah? Que si yo me voy a convertir en qué sé yo qué, las niñitas con los pechos, por decirte. Me está saliendo puntiagudo, redondo, chico, gordo, flaco, no sé. ¿Ah? Entonces de repente uno tiene que estar un poco vigilante porque Atento. eventualmente uno puede decir, te está Es saliendo normal. y a todas las niñitas le salen y ya. Y sabes que yo creo que es bien importante cuando uno comparte. ¿Tú compartes conversación de hombre a hombre con tus hijos? Sí, y yo diría que es muy cotidiana, eso es lo que más me gusta. O sea, no es sobreactuar. Yo creo que ahí también hay un peligro que los papás nos pongamos demasiado más papistas que el papa y andemos poniéndole temas al niño que en realidad no se lo está planteando. A mí me parece bastante atractivo lo que ya ellos se plantean. Exacto. Y es más, yo creo que tú decías, yo quiero saber cómo es hoy día eso, que es distinto. Ojo, yo creo que es distinto como yo lo viví. ¿Cómo lo viviste tú, Darío? Yo lo viví, bueno, hace 6 meses atrás me di cuenta que mi papá y mi mamá nunca se habían dado un beso delante mío. Mira, ¿ves tú? Así que imagínense cómo lo viví. Puedo contar otra anécdota que me acabo de acordar, que mi mamá, con este problema que ella tenía para explicarme cómo era el tema de la maduración sexual de un hombre, en vista que mi papá no se pronunciaba, no había nada mejor que conseguir un cura viejito Ya, que me aconsejara. ya. Yo pasé de no ser interpelado por mi mamá ni mi papá a estar delante de un caballero canoso que me dijo, Darío, vamos a hablar a calzón quitado. Y yo me fui, por supuesto, me asusté porque yo pensaba que me iba a hablar. Por supuesto, claro, no ¿Qué entendía edad nada. tenías tú? 6, 7 años, ¿te das cuenta? Imagina. Entonces, claro, mi mamá trató de hacerlo. Claro. Y la verdad es que yo me asusté, entendí otra cosa por lo menos. Entonces, así la viví yo. ¿Ah? Afortunadamente, y esto es la experiencia que yo he visto en los niños, ¿ah? Los niños son como sabios. Yo creo que mis hijos son sabios, van buscando por dónde... Sí. Y son mucho menos complicados que nosotros. Claro. Entonces, por ese lado, mucha confianza. Yo tengo mucha confianza en ellos. Uno mismo, sí. Yo creo que todos nosotros podríamos haber estado expuestos a mayores niveles de problemas, dada la situación en la que vivimos. Sin embargo, de alguna manera nos arreglamos. De alguna manera vamos sorteando los obstáculos. Sí. Y ahí yo confío un poco en la señora, la sabiduría de la gente común y corriente, nomás que a pesar de toda la falta de información que hay, que es terrible, con cariño se resuelve todo, no sé, digo yo. Con cariño. Es bien importante lo que acaba de plantear Darío. Con cariño se resuelve todo. Como papás, cuando recibimos a estas cositas preciosas en la clínica o hospital, donde sea, uno se propone con el marido, ¿no es cierto?, hacerle la vida lo mejor posible, darle todo y hacer cualquier cosa por los hijos. Estamos tratando de aprender a estas alturas del partido a ser padres, porque nadie nos enseñó a ser papá. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con preguntas del público, con la respuesta de nuestra psicóloga y con nuestros invitados. Ya volvemos. Hay algo que yo tengo que agradecer. Nosotros como programa siempre
cuando nos planteamos hacer el Cuéntame, dijimos ojalá tengamos participación del público. Y no ha habido ningún programa en que el público no se haya sentido dueño de este programa y que tenga la intención de preguntar. Y hoy día estamos hablando de sexualidad infantil y hay muchas preguntas en el público. ¿La señora, su nombre? Carmen. ¿Para quién es la pregunta? Para la psicóloga. Vamos, todo lo que quiera. Que tengo el problema que mi chico Coco tiene 9 años. El otro día me dijo, mamá, parece que me están saliendo pelitos debajo del brazo. Yo le dije, bueno, hijo, todavía no, porque no estás en edad. Me dijo, pero en las piernas sí, no quiero tener pelo en ningún lado. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero tener pelo. ¿Qué pasa con eso a los 9 años? A los 9 años empieza más tarde en general, pero empieza a haber un cambio hormonal en los niños. Y junto con eso empiezan ellos a tener las características secundarias sexuales, cambio de la voz y pelitos fundamentalmente, pelitos debajo de los brazos y también en la pelvis, la parte pública. Uno tendría que decirle, mira, yo que tú me dejas de preocupar, porque en este momento no te quieres tener pelito, pero si tú te fijas en tus compañeros y en tus amigos, ellos también van a empezar a tener pelito. Y a la larga, todos van a tener pelito, o sea que tú no te vas a sentir raro. Probablemente él se siente como único porque él está un poco más adelantado. Usted también podría, sí, además tú estás re choro porque estás mucho más adelantado que tu compañero. Bueno, sí le he dicho, lo estimulo yo para que no se sienta mal. Claro, pero dígale que espere que sus compañeros van a tener pelo y tanto como él o más. Ahora, tipín 10 años, van a empezar la comparación en los camarines, después de la ducha. O en la pichanga de fútbol. Claro, y ahí él va a ser el súper. Y si ahora incluso me quiere que le compren un antisudoral, pero tiene que decir antisudoral. Es que es cierto, tiene que decir antisudoral. La estimulación provoca excitación y lo que su hijo estaba haciendo era excitarse con el contacto con usted. Ahora, no le veo, usted le tiene que decir, ¿sabes qué pasa? Es que donde estás tan apegado a mí, estimulaste el pene y el pene reacciona así. Y si te pregunta, bueno, pero ¿y si yo estimulo un dedo? Y no pasa nada, yo lo mantengo así derecho. Entonces, claro, solamente pasa con el pene. ¿Ves? ¿Ves? Estamos aprendiendo hoy día, Carmen. Solo si pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se pone duro? Y se levanta un poquito. Ahí, solamente si lo pregunta, o sea, ¿cuál es la cosa fisiológica? Que puede ser que un niño de 10 años se lo pregunte. Usted le explica simplemente que al sentir una estimulación, el cerebro nota la estimulación y manda un mayor flujo de sangre. Y al entrar un mayor flujo de sangre, se endurece y se levanta. Es todo. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Su nombre? Luisa. Yo me llamo Luisa. Yo soy madre de 5 niños. Con mis 4 hijos anteriores tuve graves dificultades porque yo era egresada de un colegio de monjas de claustro. Por lo tanto, de sexo todo era malo, todo era pecado. Creo que lo cuente, no quiero hablar más de la iglesia. No. Usábamos corsé y nos apretaban los senos porque la protuberancia de los senos era pecaminosa. Imagínense, yo tuve 3 hijas mujeres y un hijo varón, y después él llegó después de 10 años. El Conchito. Y él es el que me salió más inquieto que toda la generación anterior. Entonces, no sabía cómo enfrentar ese problema, y una de mis hijas, porque mis hijas son más cultas que yo, más preparadas, educaron ellas sexualmente a mi hijo, porque fui incapaz de educarlo. Perdón, me emocioné. No eres la única, sí. No es la única que tiene problemas. Yo no me eduqué en las monjas de claustro y también me cuesta hablar con mis hijos, sí, Paulina, de verdad. Yo quiero hacer una acotación a la señora. Usted tiene que sentirse muy orgullosa, y él también, de tener una madre como usted que acepte, que no sabe cómo hacerlo y que está asustada. Patricia, la pubertad, la masturbación, por decirlo así, la excitación, se asocia bastante más con el hombre, con el varón.
¿ah? Sí. Y de hecho los ejemplos y los planteamientos del público han sido con niños hombres, ¿no? Entonces, ¿esto ocurre también en forma paralela a la mujer o en la niñita de esa edad no se da tanto? Se da en forma paralela. Ya. ¿Qué pasa? Que por cosas fisiológicas de la anatomía masculina Sí, pues. se nota más, Mm. ¿ah? Pero las niñitas también, si tú te fijas, están con la mano dentro del calzón, Ya. ¿ah? Muy frecuentemente. Ya, a ver, estamos llegando, chiquillos, al final del programa. Ha sido más que interesante. Yo siempre he dicho que con esto de hablar de sexualidad, hoy día hemos tratado desde los 5 a los 10 años. A ver, tendríamos que hacer un próximo programa, un 2, un 3, un 4, un 5. Pero podríamos llegar a varias conclusiones. Cecilia, de acuerdo a tu experiencia, a ti como, Patricia, perdón, a ti como mamá, y como tú has enfrentado esto, podríamos ir dando recetas, ¿no es cierto?, para tanta mamá que está viendo el programa. Franqueza para tratar, para dar la respuesta. El ideal es ser, claro, lo más franca posible. Ahora, yo pienso que a uno le pasa que quiere ser franca y no necesariamente puede, porque, como yo decía hace un rato, no tiene repertorio, muchas veces no sabe. Entonces, como también perdonarse a sí misma, porque yo creo que uno se siente muy culpable, ¿ah?, de no tener la respuesta y anda con esa carga tremendamente pesada al hombro y que la puede hacer sentirse muy mal muchas veces. Yo creo que hay que permitirse, estamos yo creo una generación de transición en este sentido y hacerlo lo mejor posible, lo mejor que podamos. Exacto, hacer lo mejor, ¿no es cierto?, para nuestros hijos. Cecilia, ¿tú también concuerdas con Patricia Claro, en esto de la... concuerdo con lo mismo, claro. Y otra cosa también que yo le diría, o sea, a los padres, a las madres jóvenes, que si su hijo le toma algún tema, o sea, le pone un tema de sexualidad, no lo confundan con el sexo, porque el sexo como que es más fuerte que la sexualidad, porque en el fondo nuestros hijos entre los 4, 5 o hasta 12 años, ellos quieren saber cómo son, por qué les pasa esto, y no confundirlos con el sexo. Sería eso lo que me gustaría contar. Por supuesto, Sí, porque pues yo muy valedero si eres mamá, porque ¿no? yo he aprendido con eso con mi hijo, Con tus aprendido hijos. eso sí. Y ser el lo varón más- invitado, Sí. ¿ah? Con respecto a los papás que de repente tienden como un poco a no ser tan partícipes como la mamá en esto de las conversaciones de sexualidad. Yo creo que se la están perdiendo. Mira qué lindo. Se la están perdiendo porque ahí hay cosas que uno no conocía, son cosas nuevas. De partida sirve para estar cerca de los niños, ¿cierto? Pero además sirve para construir lo que vamos a hacer para adelante, si uno va a seguir siendo papá de estos chiquillos. Entonces, y le van a pasar cosas bastante interesantes en los años que vienen, po. Yo creo que se la están perdiendo, yo creo que nos estamos perdiendo cuando un niño explora el cuerpo de uno. ¿Ah? Se están perdiendo cuando un hombre, un hijo hombre, se abraza a uno, ¿ah?, con mucho cariño y saca las preguntas medias escondidas que tiene. Sobre todo porque a uno le vuelve la nostalgia, ¿no? Se acuerda cuando era niño y se acuerda de todas las preguntas que se hacía y bueno, se alegra de que ellos tienen la suerte de que tienen la posibilidad de preguntárselas a alguien, ¿no? Yo creo que se están perdiendo eso. Ahora, yo creo que hay muchos hombres que están asumiendo su rol ahí. Creo que no ayuda tampoco el que creamos que las mujeres nomás están desarrollando esta cuestión. Yo sinceramente conozco muchos papás que están asumiendo su rol de un modo impresionante y están formando... Es que el hombre se está involucrando más. Sí. ¿Ah? Se está involucrando más. Sí. Ambos. Sí, sí. Ambos están compartiendo más la educación, la creación de una familia, ¿no es cierto? Y el llevar por un buen camino a los hijos. Concluyamos varias cosas, Patricia. A ver, ante preguntas de los niños, tratar de dar la información adecuada sin utilizar un lenguaje ni complicado ni tampoco un lenguaje no real. Exacto. ¿Ah? Ojalá. Que nos descompliquemos de hablar de pene, de vagina, de Sí. testículo, de vello. Y es la mejor manera. En el Ya. fondo ellos van, en cualquier parte donde vayan, van a hablar de lo mismo y va a poder entender lo que está pasando. Cuando veamos a algún niño masturbándose o tocándose, la reacción también tiene que ser normal y no eso. ¿Deja de hacer eso que es malo? No, es que no es malo. Es muy bueno. Además ellos van a decir que es muy rico. Y sucede que lo que tú tendrías que hacer es pensar, en primera instancia, que es una cosa normal y natural que suceda y que es una parte del desarrollo necesaria para saber cómo funciona su cuerpo y cómo reacciona al tacto. Ya. Eso por primero. Y segundo, simplemente decirle, oye, te invito a tomar un helado. O sea, tiene que sacarlo de la situación.
rica, donde aquí no ha pasado nada, no pasa nada. Cuando el niño pide información, dársela. No extensa, a lo puntual. O sea, si pregunta cómo nacen las guaguas, tratar de responder cómo nacen las guaguas, no de la procreación, del reino animal y todo el rollo, no, para nada. Cuando no pide información, no hay que buscar al niño, sentarlo como hicieron con Darío, ¿no es cierto? Decirle, ahora sí vamos a hablar y te vas a hacer hombre, porque de repente no requiere información. Hay niños que sí preguntan, hay niños que no preguntan, pero que no pregunten no significa que no sientan curiosidad. ¿Qué otra cosa se me puede quedar en el tintero? Decíamos franqueza, honestidad, tomar las cosas con naturalidad, a pesar de que nos podamos complicar como adultos que no tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, de ser niños preguntones. Responder exactamente lo que nos preguntaron. Exacto. Y no agregarle nada. No agregarle nada más. Si no tenemos la información, podemos decir, mira, no te lo puedo contestar ahora y sí lo vamos a conversar después y tratar uno de buscar información, preguntar. Sí, pero decirle al niño, por favor, pregúntamelo, recuérdamelo. Ya. Y porque el ir, ya tengo la respuesta, tampoco es adecuado. Ya, perfecto, ¿ve? No es fácil ser papá, pero sí tenemos la intención de hacerlo bien. Yo sé que en cada papá, en cada mamá hay una intención grande de hacer las cosas como corresponde. A veces nos resulta, a veces no nos resulta, pero la intención está. Y si usted quiere a sus hijos, yo sé que va a hacer lo posible por hablar de sexualidad con ellos y por entenderlo. Los niños, como sean educados ahora, van a ser los adultos que encontremos en el mañana. Y pueden ser adultos muy abiertos, muy sanos, muy respetuosos, como pueden ser adultos muy trancados, muy introvertidos y con una serie de traumas. Tratemos de que los niños sean felices. Yo quisiera agradecer en forma muy sincera a las mamás que vinieron a compartir sus vivencias con nosotros y a Darío, el papá, a los niños también, a Matías, a todo el público, porque no es un tema fácil de tratar en pantalla. La sexualidad a todos nos pone pudorosos, pero hoy día dimos otro paso y me siento muy, muy orgullosa de que haya sido en el Cuéntame. Un aplauso para Patricia, Cecilia, Darío y para Patricia, nuestra psicóloga. Un millón de gracias. Recuerde que me puede escribir al clasificador 7, correo 9, Providencia. Los quiero mucho y cuídense. Gracias a ustedes, ¿no? Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Nunca lo contaste, nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar tu corazón. Dime lo que piensas, cuéntame tu historia. Que en la vida cuenta lo que puedes compartir. Nada hay tan terrible que no se pueda arreglar. Ya viene el Festival de la Una.